El piloto del Spitfire no podía creer lo que veían sus ojos. En pleno día, sobre el Canal de la Mancha, allí donde el dominio aéreo británico debía ser absoluto, una formación naval alemana avanzaba con descaro, a escasas millas de la costa inglesa. No era un error de percepción, ni una sombra provocada por la niebla matinal. Aquello estaba ocurriendo de verdad, y si ese monstruo lograba escapar, el equilibrio de poder en el mar podía cambiar para siempre. Lo imposible se había vuelto real, y el tiempo para reaccionar se agotaba segundo a segundo. A través de la bruma emergía la silueta inconfundible de un gran acorazado. En el centro de la formación, abriéndose paso como una bestia mitológica, avanzaba el Gneisenau. Sus 9 cañones principales de 11 pulgadas atravesaban la niebla como colmillos de acero, proyectando una amenaza silenciosa pero devastadora. Aquel buque no era un desconocido. Su nombre ya se había convertido en sinónimo de ataques rápidos, golpes certeros y retiradas imposibles contra el tráfico aliado en el Atlántico. Cuando el piloto transmitió su informe por radio, la respuesta desde tierra fue un silencio absoluto. El Gneisenau debía estar inmovilizado en el puerto de Brest, bajo vigilancia constante. No debía estar allí, navegando libremente y desafiando a la flota británica a plena luz del día. En cuestión de minutos, el sur de Inglaterra entró en estado de alarma. Escuadrones de bombarderos torpederos recibieron órdenes urgentes, destructores soltaron amarras y las baterías costeras corrieron hacia sus posiciones de combate. Ese acorazado debía ser detenido a cualquier precio. El Gneisenau había sido puesto en quilla en los astilleros Deutsche Werke de Kiel el 6 de mayo de 1935. Representaba una apuesta audaz por parte del liderazgo alemán para desafiar la supremacía naval británica sin recurrir a los lentos colosos de la guerra anterior. A diferencia de los antiguos dreadnoughts, su diseño priorizaba la velocidad, el alcance y la capacidad de operar lejos de sus puertos de origen. Con una eslora de más de 230 metros y un desplazamiento que superaba las 38.000 toneladas a plena carga, el Gneisenau estaba pensado como un depredador oceánico. Sus diseñadores lo dotaron de una velocidad superior a los 30 nudos, suficiente para alcanzar a cualquier mercante y escapar de la mayoría de los acorazados enemigos. Un grueso blindaje protegía sus zonas vitales, combinando resistencia y movilidad en una sola plataforma de combate. Desde el momento en que tocó el agua, quedó claro que este buque no había sido concebido para batallas tradicionales, sino para una guerra distinta, una guerra de desgaste, presión constante y golpes inesperados contra las arterias comerciales del Imperio Británico. Y ahora, avanzando por el canal, esa amenaza tomaba forma ante los ojos atónitos de Gran Bretaña. Mira el vídeo hasta el final, suscríbete y escribe en los comentarios qué opinas de este momento crítico que cambió la historia naval. El Gneisenau no era simplemente un acorazado, era un instrumento meticulosamente diseñado para la guerra moderna, una manifestación tangible de la estrategia naval alemana que priorizaba la rapidez, el alcance y la capacidad de hostigar las líneas de suministro enemigas. Sus 9 cañones de 11 pulgadas estaban dispuestos en 3 torretas triples, capaces de lanzar un fuego devastador sobre cualquier objetivo en su rango. Aunque más ligeros que los cañones de 15 pulgadas de los acorazados británicos, los proyectiles alemanes ofrecían precisión y velocidad de recarga, permitiendo ataques sostenidos que podían desbordar a un enemigo desprevenido. El blindaje Krupp protegía los sectores vitales del buque. La cintura de la nave superaba los 12 pulgadas y los frentes de las torretas alcanzaban 14, asegurando que los impactos directos no fueran necesariamente letales. Además, los ingenieros habían previsto futuras mejoras, dejando espacio para reemplazar los cañones principales con armas de 15 pulgadas. Una actualización planificada que habría convertido al Gneisenau en un rival capaz de enfrentarse cara a cara con cualquier acorazado aliado. Sus defensas secundarias no eran menos impresionantes. 12 cañones de 5 pulgadas y 9 décimas se sumaban a un conjunto de armas antiaéreas, mientras 3 hidroaviones Arado proporcionaban un alcance de reconocimiento que permitía al acorazado explorar miles de millas de océano sin depender de otros buques. Cada sistema, cada componente, estaba pensado para operaciones prolongadas lejos de puertos alemanes,
consolidando al Gneisenau como un depredador autónomo capaz de lanzar ataques precisos y retirarse antes de que las fuerzas británicas pudieran reaccionar. Cuando el acorazado se deslizó por las gradas de los astilleros el 8 de diciembre de 1936, la propaganda alemana lo proclamó un símbolo del renacimiento naval, una amenaza directa a la supremacía británica y un mensaje claro de que los mares ya no serían seguros para el comercio aliado. En mayo de 1938, tras completar sus pruebas de mar, el Gneisenau entró oficialmente en servicio, justo cuando Europa se encontraba al borde de un conflicto que pondría a prueba sus capacidades. Y la oportunidad no tardó en llegar. En noviembre de 1939, apenas 2 meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Gneisenau, acompañado por su hermana Scharnhorst, patrullaba entre Islandia y las Islas Feroe. Allí, encontraron al HMS Rawalpindi, un antiguo transatlántico convertido en crucero mercante armado con cañones obsoletos de 6 pulgadas. La confrontación sería un ejemplo de la eficiencia despiadada de la marina alemana. En minutos, el Rawalpindi fue reducido a un amasijo en llamas y comenzó a hundirse, mientras su capitán, Edward Kennedy, había decidido enfrentar lo inevitable con valor, consciente de que su sacrificio era una forma de honor en medio del desastre. Los marineros británicos que lograron sobrevivir en el agua se enfrentaron a la incertidumbre. Algunos fueron tomados prisioneros por los alemanes, otros serían rescatados más tarde, y la mayoría pereció en las frías aguas del Atlántico Norte. Esta acción temprana del Gneisenau dejó clara una verdad simple y aterradora. La velocidad, el alcance y la precisión de estos nuevos acorazados podían cambiar dramáticamente el equilibrio de poder en el océano, y Gran Bretaña apenas comenzaba a comprender la amenaza que enfrentaba. La primavera de 1940 trajo para el Gneisenau su primera prueba real a gran escala. Durante la Operación Weserübung, la invasión alemana de Noruega, Gneisenau y su hermana Scharnhorst componían la fuerza principal de cobertura para los desembarcos en Trondheim y Narvik. El 4 de abril, las aguas del mar de Noruega se tensaban ante la inminente confrontación, y la tecnología más avanzada de la Kriegsmarine sería puesta a prueba frente a veteranos de la Primera Guerra Mundial. A las 4:30 de la madrugada del 9 de abril, el radar SETACT del Gneisenau detectó un contacto desconocido cerca de las islas Lofoten. 30 minutos más tarde, ambos acorazados alemanes se encontraron bajo fuego del crucero de batalla británico HMS Renown, que apoyaba una operación de tendido de minas. Las olas montañosas y la mar picada pusieron a prueba las capacidades del Gneisenau y Scharnhorst. Sus cubiertas bajas y la forma de proa, ventajas en pruebas en puerto, se convirtieron en un problema grave, inundando compartimentos y dificultando el manejo de los cañones principales. Renown, aunque más antiguo y teóricamente superado en potencia de fuego, mantenía una cadencia de disparo devastadora que sorprendió a los observadores alemanes. Uno de los comandantes de torreta escribió más tarde con asombro: «Me impresionó la rapidez y continuidad del fuego enemigo, que no se veía afectado por el balanceo de su nave». Mientras tanto, el Gneisenau logró 2 impactos sobre Renown. Sin embargo, el primero no explotó, un fallo humillante que reflejaba problemas de control de calidad en la munición alemana, y el segundo dañó la cubierta superior y los equipos de radio, pero sin causar un daño significativo. Renown respondió con precisión letal. 2 proyectiles de 15 pulgadas impactaron casi simultáneamente. El primero atravesó la torre de dirección, cortando cables vitales y matando a un oficial y 5 marineros. El segundo destruyó la torreta trasera, dejando al Gneisenau con solo sus cañones delanteros operativos. Scharnhorst, afectada por problemas en su radar de artillería, apenas pudo ayudar. Con un enemigo aún activo y destructores británicos potencialmente listos para un ataque con torpedos, los acorazados alemanes optaron por retirarse hacia Trondheim, con enormes cantidades de agua entrando por la proa durante la huida a toda velocidad, complicando aún más el uso de sus armas principales. El enfrentamiento duró menos de 2 horas, pero puso al descubierto las debilidades cruciales de la Kriegsmarine. La velocidad y la potencia de fuego no eran suficientes si los sistemas de control y diseño de los buques
no podían soportar condiciones reales de combate. Sin embargo, la experiencia adquirida en aquella refriega sería invaluable para las operaciones futuras en aguas noruegas y atlánticas, y el Gneisenau estaba lejos de estar fuera de acción. Cada golpe recibido, cada falla técnica, servía para enseñar lecciones que los comandantes alemanes nunca olvidarían. El 4 de junio de 1940, Gneisenau zarpó hacia el mar Ártico junto a Scharnhorst, el crucero de batalla Admiral Hipper y 4 destructores, con la misión de apoyar a las tropas alemanas que combatían por mantener Narvik bajo control. Las fuerzas terrestres bajo el general Eduard Dietl habían sido empujadas hacia las montañas por los contraataques aliados, y la Kriegsmarine debía evitar un colapso total de la posición alemana. Cada milla recorrida por los acorazados era una promesa de ayuda decisiva y un riesgo calculado bajo las frías aguas del norte. El 8 de junio, aproximadamente a 55.000 yardas de distancia, los dos acorazados divisaron un objetivo de enorme valor: el portaaviones británico HMS Glorious. Navegando con un estado de alerta peligrosamente bajo, su capitán, Guy Doyle Hughes, había tomado decisiones fatales: separar el portaaviones de su convoy principal, limitar el uso de calderas a 12 de 18 y descuidar los vuelos de reconocimiento y la patrulla aérea de combate. Incluso la posición del vigía en la cofa estaba desatendida. A las 4:45 de la tarde, los buques alemanes aparecieron en el horizonte. Glorious fue sorprendido completamente. Los destructores escolta, HMS Acasta y HMS Ardent, intentaron cubrirlo con humo y atacar a los alemanes, pero la ventaja estaba claramente del lado alemán. En menos de 45 minutos, la distancia se redujo a la mitad, y la lluvia de proyectiles alemanes comenzó a golpear la cubierta del portaaviones, bloqueando el lanzamiento de sus aviones Swordfish, atrapados bajo cubierta. Scharnhorst consiguió el primer impacto a larga distancia tras apenas 6 minutos de fuego, y Glorious comenzó a escorar peligrosamente hacia estribor mientras mantenía la velocidad. Los destructores británicos se enfrentaron con valentía a un enemigo que los superaba ampliamente, pero sus ataques fueron en vano. Ardent logró dañar momentáneamente la Scharnhorst con un torpedo que abrió un agujero de 12 metros y puso fuera de acción la turbina de estribor, mientras su capitán permanecía firme en el puente hasta el último momento. La catástrofe se completó con más de 1.500 muertos, y solo 40 supervivientes fueron rescatados. Esta operación dejó claro que los acorazados alemanes podían aniquilar objetivos estratégicos si la sorpresa y la preparación estaban de su lado, y su eficacia devastadora sembró temor en las rutas de navegación aliadas del Ártico. A comienzos de 1941, Gneisenau y Scharnhorst recibieron una nueva misión bajo la dirección del almirante Günther Lütjens: interrumpir los convoyes aliados que transportaban suministros vitales desde Norteamérica hacia Gran Bretaña. La Operación Berlín estaba diseñada para sembrar el caos en el Atlántico y paralizar el esfuerzo bélico británico, y los acorazados alemanes se convirtieron en sombras mortales recorriendo vastas millas de mar abierto. El 22 de enero, la pareja partió de Kiel y fue avistada al sur de Islandia por el HMS Naiad el 28 de enero. La respuesta británica fue inmediata. El almirante John Tobey organizó un despliegue masivo con los acorazados Nelson y Rodney, el crucero de batalla Repulse, 8 cruceros y 11 destructores. Los comandantes alemanes habían dispuesto una red de submarinos al sur de Islandia, pero solo uno avistó naves británicas sin lograr impacto alguno. Ante la incertidumbre sobre fuerzas adicionales, Lütjens decidió abortar la operación y retirarse a aguas noruegas, navegando entre tormentas que dañaron la superestructura del Gneisenau. Tras reparar los desperfectos, los acorazados intentaron nuevamente el escape atlántico en febrero, esta vez con meticulosa planificación y aprovechando tormentas de nieve para ocultar su movimiento de la vigilancia británica. Una vez en el Atlántico abierto, se convirtieron en fantasmas, apoyados por una red de buques de suministro, dispuestos estratégicamente como una telaraña gigante. El 8 de febrero, detectaron convoy HX-106, aunque la presencia del acorazado HMS Ramillies obligó a Lütjens a retroceder. No obstante, el capitán Hoffmann
al mando de Scharnhorst, desobedeció órdenes, acercándose a 12 millas del convoy con la esperanza de atraer al Ramillies y permitir que Gneisenau atacara a los mercantes. La maniobra fue reprimida por Lutyens mediante radio, recordando la estricta prohibición de enfrentar acorazados enemigos directamente. Las semanas siguientes mostraron la eficacia de los alemanes en la guerra de raiders. Convoyes dispersos fueron atacados, mercantes hundidos o capturados, y solo unas pocas defensas británicas lograron interferir. La coordinación entre acorazados y submarinos resultó devastadora. Gneisenau y Scharnhorst, como guardianes de la red de terror en el Atlántico, demostraron que la guerra moderna podía librarse con precisión letal, lejos de la confrontación masiva de flotas que había definido conflictos anteriores. A mediados de marzo de 1941, los acorazados alemanes continuaban su implacable campaña en el Atlántico. En su avance, interceptaron convoyes dispersos, incluyendo SL-67, escoltado por el acorazado HMS Malaya, cerca de las islas de Cabo Verde. Lutyens adoptó una táctica cuidadosa: mantener la sombra del convoy mientras dirigía a los submarinos cercanos hacia los objetivos, actuando como retenedor de contacto. Esta coordinación entre acorazados y U-Boot demostró la efectividad de una guerra combinada, donde la presencia de un gran buque se complementaba con la amenaza invisible bajo las olas. Durante la noche, los submarinos U-105 y U-124 hundieron 5 mercantes con un tonelaje total de 28.488 toneladas, mientras Gneisenau y Scharnhorst permanecían fuera del alcance del Malaya. La precisión alemana y la paciencia táctica garantizaron que los ataques fueran devastadores, con pérdidas significativas para los convoyes británicos y mínima exposición para los acorazados. Los días 15 y 16 de marzo marcaron el mayor éxito de la Operación Berlín. Navegando al sureste de Terranova, Gneisenau hundió 7 buques y Scharnhorst 6 más, capturando 3 petroleros como premios. Incluso los mercantes más pequeños ofrecieron resistencia, como el Chilean Reefer, que disparó con valentía hasta ser silenciado por 73 proyectiles de 11 pulgadas. La combinación de fuerza de fuego, velocidad y coordinación con los submarinos hizo que cada encuentro fuera una lección sobre la vulnerabilidad del transporte aliado y la eficiencia de los raiders alemanes. El 22 de marzo, finalmente, Gneisenau y Scharnhorst alcanzaron Brest, en la Francia ocupada, marcando el final de la Operación Berlín. En total, habían hundido o capturado 22 buques, sumando 115.622 toneladas, un logro propagandístico celebrado en Alemania. Sin embargo, Brest, que debería haber sido un refugio seguro, se convirtió rápidamente en una prisión vigilada. La RAF, mediante intensos vuelos de reconocimiento, había identificado la presencia de los acorazados y estaba decidida a mantenerlos bajo ataque constante. Los primeros bombardeos comenzaron la noche del 30 de marzo, seguidos de ataques cada vez más audaces a medida que los pilotos británicos ganaban confianza. La presencia de cañones antiaéreos alemanes llenaba los cielos, pero nada detuvo la determinación de la RAF de convertir Brest en un infierno para los tripulantes del Gneisenau. A comienzos de abril de 1941, los ataques de la RAF sobre Brest se intensificaron. La primera incursión había demostrado que Gneisenau no estaba segura, y los pilotos británicos, decididos a vengar los estragos causados por los acorazados alemanes en el Atlántico, planearon maniobras cada vez más arriesgadas. La tensión sobre el puerto era palpable. Las alarmas sonaban constantemente, los cañones antiaéreos se preparaban y la tripulación del Gneisenau vivía bajo la sombra de la muerte inminente. El 6 de abril, el Flying Officer Kenneth Campbell lideró un ataque audaz al amanecer a bordo de su torpedero Bristol Beaufort. Su misión era extremadamente peligrosa. Debía volar a la altura de los mástiles, esquivando la intensa artillería antiaérea para lanzar un torpedo a corta distancia. Cada segundo contaba. Cada maniobra era una lucha entre la vida y la destrucción. Campbell mantuvo la calma y ejecutó su aproximación con precisión extraordinaria, logrando impactar la banda de estribor del Gneisenau cerca de la torreta trasera. La explosión abrió un enorme agujero en el casco, inundando compartimentos
y dañando los ejes de las hélices. 3.000 toneladas de agua ingresaron al buque, y la tripulación luchaba desesperadamente por controlar los daños. Campbell había logrado inmovilizar parcialmente al Gneisenau, pero su sacrificio fue total. Su Beaufort se estrelló poco después, cobrando la vida de todo su equipo. Por su valentía, fue condecorado póstumamente con la Cruz Victoria, la máxima distinción militar británica. 4 días más tarde, la RAF continuó la ofensiva con un bombardeo que impactó directamente el Gneisenau con 10 bombas perforantes de 500 libras. Los resultados fueron devastadores. 72 tripulantes murieron, 90 resultaron heridos, y la moral de la nave se desplomó. 2 bombas que no explotaron fueron desactivadas cuidadosamente, pero los daños obligaron a mantener el acorazado en dique seco durante varios meses. Cada ataque demostraba que, por más impresionante que fuera el diseño y la capacidad de fuego del Gneisenau, la aviación aliada podía infligir daño severo incluso a los buques más poderosos. A medida que el año avanzaba, la tensión en Brest aumentaba. La RAF no mostraba signos de ceder, y la tripulación del Gneisenau vivía con la incertidumbre de saber que cualquier momento podía ser su último. La guerra no solo se libraba en el océano abierto, sino también en los cielos que vigilaban los puertos enemigos. A principios de 1942, Hitler ordenó una audaz maniobra para trasladar sus principales buques desde Brest a puertos alemanes. La Operación Cerberus, liderada por el vicealmirante Otto Ciliax a bordo del Scharnhorst, pretendía burlar la vigilancia británica y evitar que Gneisenau, Scharnhorst y el crucero pesado Prinz Eugen quedaran atrapados bajo los constantes ataques de la RAF. La estrategia era arriesgada hasta lo increíble. Navegar de día por el Canal de la Mancha, a plena vista del enemigo, confiando en la sorpresa, la oscuridad parcial de la madrugada y las tácticas de interferencia de radar alemanas. La noche del 11 de febrero, los 3 acorazados se deslizaron silenciosamente fuera de Brest. Durante más de 12 horas avanzaron por la costa francesa sin ser detectados, mientras la Royal Navy confiaba en que los buques alemanes nunca intentarían el paso directo y optaría por rodear Gran Bretaña por el norte. La sorpresa fue total. Al detectarse la escuadra alemana acercándose a Dover a media mañana, el pánico se apoderó de Whitehall. La reacción británica fue caótica. 6 anticuados torpederos Swordfish, liderados por el teniente comandante Eugene Esmonde, atacaron entre fuego intenso. Todos fueron derribados, perdiendo a los 18 tripulantes. Los cañones costeros en Dover dispararon 33 proyectiles a larga distancia, sin alcanzar un solo objetivo. Lanchas torpederas, destructores y cientos de aviones de la RAF lanzaron ataques fragmentarios que solo lograron aumentar las pérdidas propias. Incluso al golpear minas magnéticas en las aproximaciones a puertos alemanes, los buques continuaron avanzando. Gneisenau detona una mina frente a Terschelling, que temporalmente inhabilita sus motores, pero la tripulación restaura rápidamente la propulsión y sigue su rumbo. Scharnhorst, que impacta 2 minas y sufre daños significativos, logra llegar a Wilhelmshaven por sus propios medios. Para el 13 de febrero, los 3 buques han alcanzado puertos alemanes intactos. Tácticamente, la Operación Cerberus fue un éxito brillante. Ningún buque alemán perdido. Estratégicamente, sin embargo, representó una derrota devastadora. La Kriegsmarine abandonaba la batalla en el Atlántico, replegándose a posiciones defensivas y dejando atrás su papel de amenaza activa. Gneisenau regresaba así al mismo astillero de Deutsche Werke en Kiel, donde 7 años antes había sido votado, lista para reparaciones y nuevas asignaciones, mientras la RAF planeaba la próxima ofensiva. A finales de febrero de 1942, tras el espectacular éxito de la Operación Cerberus, Gneisenau regresó a Kiel para reparar los daños sufridos en minas y para recibir mantenimiento general. Sin embargo, la RAF no estaba dispuesta a permitir que el acorazado se rearmara y regresara a las operaciones. El 26 de febrero, 49 bombarderos despegaron de bases inglesas rumbo a Kiel, determinados a infligir el mayor daño posible y vengar los ataques de Gneisenau en el Atlántico. A las 11:30 de la noche, un solo bombardeo logró penetrar la cubierta blindada del profuselaje, detonando dentro de la sección delantera del buque un efecto devastador.
La explosión provocó una reacción en cadena en los compartimentos delantera, incendiando cargas de proyectiles y creando un infierno que consumió toda la proa. La torreta delantera, que pesaba más de 1000 toneladas, fue arrancada de su emplazamiento y lanzada como un fragmento de metal retorcido. 112 hombres perecieron instantáneamente y 21 resultaron heridos. Durante horas, los equipos de emergencia lucharon contra las llamas y trataron de inundar los compartimentos para evitar una detonación aún más catastrófica. Cuando el alba iluminó el puerto de Kiel, Gneisenau se presentaba como un casco quemado, con la proa destruida y la torreta delantera retorcida a un lado del dique seco. Las autoridades navales alemanas consideraron la posibilidad de reconstruirla con los cañones de 15 pulgadas originalmente previstos, pero los daños eran demasiado extensos para una reparación rápida o económica. El 1 de julio de 1942, Gneisenau fue oficialmente retirada del servicio activo. Cada esperanza de reconstrucción se desvaneció tras la batalla del Mar de Barents en diciembre, cuando Hitler, enfurecido por el fracaso de la flota de superficie contra convoyes británicos, ordenó cesar todo trabajo en buques mayores. Los cañones supervivientes de la Gneisenau fueron reutilizados como baterías costeras en Holanda y Noruega, mientras que el casco permaneció olvidado en Gotenhafen hasta su uso final como bloque de puerto y posterior desguace en Polonia. La historia de Gneisenau se convirtió en un testimonio de la ambición estratégica mal calculada. Un diseño impresionante, con victorias tácticas iniciales, que finalmente no pudo desafiar la supremacía naval aliada y fue superada por el poder aéreo y submarino que dominó los océanos durante la guerra. El legado de Gneisenau permanece como un monumento a la ambición y al error estratégico. Desde su botadura en 1936 hasta su desguace en Polonia, el acorazado representó tanto el ingenio naval alemán como los límites de la guerra de superficie frente a la superioridad aliada. Sus rápidas incursiones, los convoyes hundidos durante la Operación Berlín y la audaz travesía del Canal de la Mancha durante la Operación Cerberus demostraron su poder destructivo y su capacidad para desafiar a enemigos aparentemente invencibles. Sin embargo, la realidad estratégica fue cruel. A pesar de sus impresionantes diseños y victorias tácticas, Gneisenau no pudo cambiar el curso de la guerra en el Atlántico. La RAF, los submarinos aliados y la superioridad de la Royal Navy limitaron su efectividad y obligaron a su retiro permanente. Sus cañones se reutilizaron en baterías costeras en Noruega y Holanda, sirviendo como recordatorio de un pasado glorioso pero frustrado. La flota alemana aprendió, a un costo muy alto, que la guerra moderna requería no solo buques poderosos, sino coordinación, inteligencia y control del aire y del mar. Finalmente, Gneisenau fue hundida como bloque de puerto en el Báltico, y su casco fue levantado y desguazado en 1951, transformando su acero en parte de embarcaciones mercantes polacas. La historia del acorazado refleja la tensión entre ambición y realidad, entre fuerza bruta y estrategia eficaz, y sirve como lección para generaciones futuras. Incluso la máquina de guerra más poderosa puede ser vencida por circunstancias que superan la fuerza individual. Si te ha fascinado conocer la historia de Gneisenau y sus operaciones mortales, no olvides dejar tu me gusta, comentar lo que piensas sobre estas hazañas y suscribirte al canal para no perderte más relatos épicos de la historia naval. Cada nave, cada batalla y cada decisión estratégica nos recuerda que la guerra no se mide solo por el tamaño del armamento, sino por la inteligencia, la audacia y el sacrificio humano.